Hola Mecubans, espero se encuentren muy pero que muy bien. Hoy tendremos una clase sobre vancomicina, un fármaco que a pesar de que es considerado de reserva, es muy útil frente a fenómenos de resistencia bacteriana o alergias a penicilinas y cefaloporinas. Así que, sin más, vamos iniciando. Quisiera comenzar explicándote las principales características de la vancomicina. Pertenece a un grupo de fármacos, un grupo farmacológico llamados glucopéptidos, que entre sus funciones tienen la inhibición de la síntesis del peptidoglucano. Peptidoglucano que no va a ser más que ese principal componente de la pared bacteriana y por tanto si se inhibe la síntesis del peptidoglucano se va a estar inhibiendo también la síntesis de la pared bacteriana. Tiene propiedades bactericidas, quiere decir que mata las bacterias y además propiedades bacteriostáticas o que quiere decir que inhibe el crecimiento de dicha bacteria. Pero esta inhibición de la síntesis del peptidoglucano se explica en el mecanismo de acción. Y dicho mecanismo lo podemos explicar en dos procesos importantes. Primeramente, las uniones primarias, que no van a ser más que las primeras uniones que se van a dar entre esos péptidos para la formación o la síntesis de ese peptidoglucano. Que en este caso las representé como rayitas negras. Espero que se vea bastante bien como las estoy representando otra vez para que puedan ver cuáles son las uniones. Uniones primarias son las primeras que se dan. Después de esas uniones primarias ocurre un proceso llamado transpeptidación, que no van a ser más que otras uniones que se van a dar o las uniones finales para la síntesis del peptidoglucano. Y en este caso la transpeptidación la representé con rayas rojas. Espero que también que se vean de forma horizontal. Las rayas horizontales son las del proceso de transpeptidación. Entonces, ¿cómo actúa la vancomicina? La vancomicina actúa sobre esas uniones primarias, no propiciando de que aparezcan esas uniones primarias o las primeras uniones que se van a dar entre esos péptidos o precursores para la síntesis del peptidoglucano. No van a permitir que se formen esas uniones primarias y por tanto no se va a formar peptidoglucano y no se va a formar bien la pared bacteriana. Hasta aquí el mecanismo de acción explicado de una forma bastante fácil. Por eso muchas veces se habla de que inhibe un paso antes de la transpeptidación en muchas bibliografías. Y es por esto mismo, porque inhibe las uniones primarias. Pero el mecanismo de acción no puede quedarse aquí. Muchas veces en otros libros también se describen de que penetra a través de la membrana y llega a actuar sobre el ARN mensajero de dicha bacteria. ¿Y para qué actúa sobre el ARN mensajero? Porque ese ARN mensajero va a llegar hacia los ribosomas, va a enviar una información que va a propiciar la síntesis de nuevos péptidos para la síntesis posterior de dicho peptidoglucano. Entonces tiene dos principales funciones. La de inhibir el paso antes de la transpeptidación para la síntesis del peptidoglucano y la inhibición, en este caso, o actuar sobre el ARN mensajero. ¿Cuál te preguntan más? La del paso antes de la transpeptidación. Porque la del ARN mensajero también se habla de ella, pero más sobre el primer mecanismo de acción que le hablé. Pero ante esto, la bacteria también tiene mecanismos de resistencia. Es decir, ella se adecua a esto y dice, vamos a resistir frente a la acción de la vancomicina. ¿Y qué lo hace? Modificando el sitio de acción. Quiere decir, modificando estructural y químicamente toda esa bacteria, modificándose toda esa bacteria para no propiciar que esa vancomicina llegue al sitio donde actúa, llegue a actuar sobre esas uniones primarias y por tanto propiciar la muerte de la bacteria. Ya vimos el mecanismo de acción, vamos a ver la farmacocinética, quiere decir esas propiedades de absorción, distribución, metabolismo, excreción, vida media, todas esas propiedades que son importantes. La absorción no va a ser buena por vía oral, por eso muchas veces la administramos por vía endovenosa. Pero existe una excepción y quiero que te la aprendas para administrarla por vía oral y va a ser para la colitis pseudomembranosa, una patología a nivel
del intestino grueso y que por tanto puede ser importante si te la preguntan por algún ítem que pueda darte a confundir. La distribución va a ser buena en casi todos los tejidos corporales, sobre todo sobre tejidos inflamados, en este caso a nivel del sistema nervioso central, permite la entrada cuando existen fenómenos inflamatorios a ese nivel. La vida media va a ser de alrededor de 10 horas y la excreción se va a realizar generalmente por filtrado glomerular a nivel renal. Pero algo que debes llevarte es que se excreta generalmente sin muchos cambios. No va a tener un gran proceso de degradación, un gran proceso de metabolismo ese fármaco y por tanto debes tener muy en cuenta el ajuste en los pacientes con insuficiencia renal. Ya vamos viendo mecanismos de acción, características generales, farmacocinéticas. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte del espectro de acción. Este espectro de acción te lo dividí en 3. Primeramente sobre qué actúan, sobre quién es bacteriostática y cuáles bacterias son resistentes. Quisiera decirte que actúan frente a casi todos los gram positivos o bacterias gram positivas. Pero específicamente una indicación puede ser cuando existe una bacteria, en este caso Staphylococcus aureus meticilino resistente o MRSA. Recuérdense que las penicilinas, cefaloporinas muchas veces no pueden tener acción frente a ese Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por tanto, la vancomicina sí puede cubrirlo y es una buena opción. ¿Sobre quién va a ser bacteriostática? ¿Sobre quién va a inhibir el crecimiento? Sobre los enterococos. ¿Y quiénes le van a ser resistentes? Las bacterias gram negativas. Nunca indiques vancomicina cuando tengas certeza de que existe una bacteria gram negativa causante de infección. No va a serle nada. Entonces, para esto quiero que te lleves un recurso mnemotécnico que realmente me parece bastante fácil para aprenderte el espectro de acción y se llama más entero, más grande, pero grande con M. Más entero, el más lo hice para indicar de que actúa entero de enterococos, específicamente la primera parte de enterococos, y más grande para referirme a los gram positivos. Más porque es gram positivo y gram porque es obviamente gram. Usos de la vancomicina. Como les dije, actúa sobre Staphylococcus aureus meticilino resistente y también sobre Staphylococcus coagulasa negativos. Por tanto, va a ser una indicación para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente o MRSA, que muchas veces puede causar infecciones graves porque lleva un tiempo de administración de medicamentos y no se ha llegado a la acción sobre ese fármaco. Por tanto, muchas veces puede ser en un estadio más avanzado de la enfermedad la administración de la vancomicina y por tanto pueden ser generalmente en patologías graves. También permite actuar en endocarditis, que es inflamación al nivel de la capa más interna del corazón que cubre las paredes, las válvulas. Va a actuar sobre esa endocarditis, inflamación a ese nivel, en ese endocardio. Y específicamente endocarditis causada por Streptococcus viridans, que por tanto es un gram positivo, y sobre enterococos también puede actuar. Pero en el caso de que la infección sea enterocóxica, se puede combinar con aminoglucósido o se debe combinar con un aminoglucósido generalmente gentamicina. Ya les hablé de los principales usos que tiene, pero quisiera decirte de que un paciente que tenga, por ejemplo, alergia a la penicilina o que haya hecho alergia a la cefalosporina o que se le hayan administrado otros medicamentos, en este caso cefalosporinas, penicilinas, carbapenémicos y haya mostrado resistencia a ese germen, por tanto, tiene que usar vancomicina. Es muy bueno cuando existe alergia a penicilinas y cefalosporinas o fenómenos de resistencia bacteriana. Esta es una indicación que te la preguntan mucho en examen y por esto se considera un fármaco de reserva, porque actúa o se administra generalmente cuando se han agotado otras posibilidades.
Además, puede utilizarse, como les dije, por vía oral para los casos de colitis pseudomembranosa, generalmente causada por Clostridium difficile. Efectos adversos que puedes presentarte en un paciente que le estás administrando vancomicina. Lo primero que tienes que saber es que la vancomicina por vía venosa se debe administrar por infusión lenta. Si lo administras por infusión rápida, te va a dar un fenómeno, la principal reacción adversa de la vancomicina, que va a ser el síndrome del hombre rojo, que no va a ser más que causado por esta infusión rápida, la liberación de histamina, aparición de fenómenos inflamatorios y este enrojecimiento que vemos generalmente en el tórax, en el cuello, en los hombros del paciente también lo podemos presentar y puede manifestar un cuadro similar al shock, incluso con edema de la glotis muchas veces. Y existen otros efectos adversos también que no son tan frecuentes como la nefrotoxicidad o toxicidad a nivel renal, ototoxicidad o toxicidad a nivel del oído y la taquicardia a nivel cardiovascular, incluso la flebitis o esa inflamación a nivel de las paredes venosas. Entonces, tienes que saber que el principal efecto adverso, el que siempre te preguntan, síndrome del hombre rojo, es propio de esta vancomicina. Entonces, chicos, sin más, espero que te haya gustado muchísimo la clase. Recuerda comentar sobre qué te gustaría que aportáramos aquí en MedCuban y estudia mucho. Recuerda que en MedCuban tenemos la medicina en una clase. Así que hasta la próxima y nos vemos en un próximo video.